Demos la bienvenida a nuestro tercer invitado, Carlita. Salude con Jorge Miranda. Saludemos al asambleísta Jorge Miranda. ¿Cómo está, Máster? Buenos días. Pero muy buenos días, Carlita, Jaime. Veo que están estrenando set diferente cada cierto tiempo y el set de Carlita está invitando a que la gente tome vino todo el tiempo. Bueno, oigan, por ahí es viernes, a lo mejor y sí, ¿no? Por ahí que es viernes, a lo mejor sí es hora de tomarse un vino, pero bueno, es imposible ahorita porque yo creo que con todo lo que vive el país no nos da con lo que vive el Ecuador para poder celebrar ni tener de pronto un viernes ameno. Yo creo que es momento de analizar y ese análisis lo vamos a hacer hoy contigo, mi querido Jorge Miranda, asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana. Lo primero que quiero decirte es que se sancionó ya a la asambleísta principal, Mónica Palacios, así que ¿cómo ves tú esto por parte del gobierno? ¿Cómo se vive la asamblea actualmente? ¿No? Una bancada de la Revolución Ciudadana que no se la ha dejado actuar de forma transparente, ni siguiendo los lineamientos, en términos generales. Bueno, en contexto, el ataque que se está teniendo en el movimiento, en la bancada, es un ataque a toda persona que se opone a este gobierno. Y es un ataque a todo nivel. Es un ataque a las personas que tienen una opinión contraria, es un ataque a los medios, es un ataque a las organizaciones políticas, es un ataque a quienes deciden alzar la voz y por supuesto es un ataque a las bancadas que se oponen. Entonces en ese contexto tenemos la situación de ataque a algunos compañeros de la Revolución Ciudadana y en este caso lamentablemente es el caso también de la compañera Mónica Palacios, que ayer en la noche fue efectivamente sancionada. Yo recibí la notificación casi cerca a la medianoche hora de acá, y sancionada de manera absolutamente injusta, ¿no? Sancionada aplicando la ley orgánica de la función legislativa, supuestamente, mediante una denuncia de Lourdes Natalie Morillo Solórzano, una de las asambleístas, y que supuestamente, bueno, en la acusación se menciona que Mónica Palacios imputó públicamente el delito de tráfico de influencias y se le busca sancionar con los artículos 3 y 5, pero con los numerales 3 y 5 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué dicen estos artículos? Para tener contexto, porque ustedes me imagino que en un momento han puesto los videos en cuando Mónica Palacios interviene en la sesión, donde viene y presenta una imagen justamente de un Twitter donde se dan donaciones a Lavinia Balbonesi, precisamente por la compañía Dondi, en el marco del conflicto que ha habido con respecto al agua en el Azuay. El artículo 3 dice, por ejemplo, constituye una falta administrativa muy grave el provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo Administrativo o las comisiones especializadas. En este caso fue una comisión especializada. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿ustedes vieron alguna acción violenta o alguna instigación a la violencia? O sea, creo que, ¿cómo se llama? Estamos viendo otros patrones, ¿no? El numeral 5 determina como falta administrativa muy grave el expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional del CAL o de las comisiones especializadas. Más bien, yo lo que he visto es términos muy violentos y que incitan al odio hacia las bancadas opositoras, hacia la Revolución Ciudadana. Pero en cambio, por presentar este tipo de denuncias, este tipo de información que es pública, viene y se la sanciona a la asambleísta Mónica Palacios de manera muy injusta por 90 días. Ahora, la ley en Ecuador protege a las madres lactantes de quedarse sin sueldo. Entonces también se estaría violando ese artículo, ¿no? ¿Qué significa que se sancione a alguien con numerales que no cuadran o que no competen? Significa que hay una especie de atribución de funciones. Y eso es peligroso, ¿ya? Porque el CAL, en teoría,
no podría haber analizado este tema porque no entra en esos numerales y mucho menos podría haber sancionado esta acción. Pero estamos en el país donde pasa de todo y no sucede nada. Estamos en el país del show, en el país del impacto por todos lados. Ahora, Jorge, eres asambleísta alterno, obviamente por los migrantes, ¿no? En Estados Unidos hemos tenido la oportunidad de compartir algunas actividades. En estos momentos Ecuador se encuentra en un paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel, ¿no? De una u otra forma, esto también se ve reflejado dentro de la perspectiva del migrante ecuatoriano. ¿Cuál es la perspectiva del migrante ecuatoriano? Tú que eres parte de ellos y manejas pues grupos y comunidades de migrantes. Ya que hablamos del paro, y esto lo voy a mencionar a nivel personal, no como parte ni de la bancada, ni como director de la Revolución Ciudadana de Estados Unidos, pero un grupo de migrantes en Nueva York, grupo de la comunidad ecuatoriana, estamos organizando un plantón para este domingo en Queens a las 2 de la tarde. Entonces, cuando hablamos del sentir del paro allá, bueno, vamos a tener precisamente la comunidad ecuatoriana se va a reunir porque tiene el mismo sentimiento, el mismo de abandono, el mismo sentimiento de haber sido vilipendiado por las medidas que se están tomando en el país. Que ojo, no estamos hablando solamente de la medida del alza del diésel, ¿no? Porque no me gusta hablar de la eliminación del subsidio, que ese es otro tema, pero el alza del diésel. Pero precisamente esta policrisis que estamos viviendo, la sentimos, la vivimos, la escuchamos de acá y somos parte de esa situación y por lo tanto vamos a salir a protestar en ese plantón el día domingo a las 2 de la tarde. Precisamente está la imagen ahí en pantalla y se invita a la comunidad ecuatoriana a sumarse a este rechazo, a este llamado a defender los derechos de las personas, este llamado a recuperar la salud, la educación y la economía del pueblo. Bien, ahora coméntanos un poco, Jorge, ¿no? ¿Cómo están viviendo los migrantes actualmente con las políticas del gobierno de Donald Trump? Nosotros hemos podido palpar obviamente las necesidades que ellos sufren. Ellos nos han comunicado que de parte del gobierno nacional, en este caso hablamos de los consulados, de las embajadas, no tienen el apoyo requerido, son maltratados, son vejados, sufren mucha violencia. Sabemos que tenemos personas que también que trabajan con ustedes como parte de su comunidad, activistas. Por ejemplo, conversábamos con Carolina Franco, ¿no? Que también ayudaba a los migrantes y nos conversaba sobre las necesidades que tienen ellos. ¿Cómo están viviendo? ¿Cuál es la realidad de ellos en estos momentos? Estamos en un momento que yo defino como momento de persecución a los migrantes. Y en este caso los migrantes defínanselos como personas que son de otro color y que no son blancos, porque la persecución esencialmente se va hacia esa dirección. Es un momento de persecución bastante salvaje, porque incluso se están violando las normas constitucionales, las normas legales en Estados Unidos, denunciado por defensores de derechos humanos, denunciado por asambleístas, por congresistas acá en el exterior, por concejales. En este momento, es más, en lugar de hablar en abstracto, hablemos en específico. Ustedes habrán visto recientemente en redes, o se va a difundir más en redes, que una madre ecuatoriana el día de ayer en Nueva York fue agredida, fue empujada por un oficial de ICE, fue empujada hacia la pared y luego tirada al piso, porque la madre, esta señora estaba desesperada porque habían detenido a su esposo. Y ella en medio de los gritos decía, llévenme a mí, llévenme también a mí. Y decía, a él lo van a matar. Si él regresa, a él lo van a matar. Y esa es la situación de muchos de los migrantes acá. No pueden regresar. Y muchos de esos migrantes están en situación de asilo. Inclusive en el caso de esta señora estaba con sus 2 hijos. Y delante de los 2 hijos de este oficial viene, la estrella contra la pared y la tira al piso.
porque esa es la actitud de este gobierno. El gobierno de Donald Trump concibe a los migrantes como criminales. Iba a decir otra palabra, iba a decir más despectiva, pero prácticamente los designa a los criminales, todo migrante como criminal, todo migrante que se ha pasado un día en su derecho a estar aquí es considerado como un criminal, así de simple. Eso ha sido mencionado por Marco Rubio, ha sido mencionado por los que están a la cabeza de las oficinas de inmigración y, por supuesto, por el presidente Donald Trump. De que hasta que un día eres un criminal, así de simple. O sea, no se considera un delito menor, no se considera una contravención. Es una cuestión. Y con esa mentalidad es que se establecen todas las políticas en contra de los migrantes. Entonces, para este señor, él no estaba agrediendo a un ser humano. Él estaba agrediendo en su mentalidad, que es la mentalidad de este gobierno, a una criminal. Y así es como tratan a nuestra gente, como criminales, y nuestro gobierno, ¿qué hace? Absolutamente nada. Y vamos a hablar un poquito de lo que podría ser el tema del gobierno. Eso pasó ayer, pero hace menos de un mes, alrededor de un mes, expulsan a una madre con una niña de 6 años también ecuatoriana. ¿Ya? Sale en la prensa y salen a protestar acá congresistas de Nueva York, concejales de Nueva York, porque esta niña viene y se convierte en la niña de menor edad deportada, por lo menos de lo que se cree del estado de Nueva York. Esa niña había llegado acá como inmigrante. ¿Cuántos años tenía la niña, Jorge? ¿6 años? Tenía 6 años, ¿me indicas? 6 años. 6 años tenía la niña y se convirtió en récord en el estado de Nueva York. En algunos casos se menciona que inclusive hasta en récord nacional. Pero ¿qué sucede en Ecuador? En Ecuador casi nadie se enteró. Esto salió en Telemundo. Telemundo hasta hizo una entrevista a la mamá y a la niña en Ecuador. Pero en Ecuador todo el mundo se quedó en silencio, porque hay una cobertura, hay una complicidad del Estado ecuatoriano y de los medios para tener al Estado americano como un aliado y un actor benevolente con el Ecuador, cuando en realidad no lo es. Este es el Estado que está persiguiendo a nuestros ecuatorianos, que los está maltratando, que los trata como criminales. En el caso de esta señora del día de ayer, incluso lo que se reporta en noticias es que ellos tenían una cita con un juez de inmigración para el próximo año, porque estaban en medio de un proceso de asilo político. Cuando estás en este proceso de asilo político, no te pueden sacar, no te pueden deportar hasta que no tengas la cita. Entonces la señora ni siquiera sabía por qué detenían al esposo. No hay ninguna razón para la detención del esposo. O sea, se están violando las normas y las leyes, pero por todos lados. Jorge, déjame, le hemos enviado el video a la producción en estudio. Ojalá lo pueda bajar. Se toma su tiempito, pero apenas él lo tenga, si estás conversando te interrumpo para que la gente vea. Y te digo por qué vea, porque la gente desconoce estos casos. Como tú decías, la prensa ecuatoriana, la prensa corporativa, realmente no difunde estas situaciones que viven los migrantes, ¿no? Entonces sí es importante, ya que estamos tocando el tema, si Jorgito nos ayuda, vamos a esperar, toma su tiempo, poder graficar para que podamos ir viendo justamente lo que tú manifestabas, ¿no? En todo caso, perdón la interrupción, continúa. Nos decías que ella está en un proceso de asilo. Asilo. En el momento que una persona entra en un proceso de asilo, en ese momento para cualquier acción que tenga que ver con su remoción o su deportación, hasta que haya una resolución, ¿ya? La verdad es que después de que termine el proceso de asilo, en muchos casos son rechazados. Y son rechazados a veces porque la gente no tiene los abogados necesarios, son rechazados porque no tienen las pruebas suficientes, que no los pudieron conseguir, que es un problema que también viene en parte del Ecuador, y son rechazados porque simplemente, no se presentan en los procesos. Pero solamente cuando son rechazados al final es que la persona se puede decir, ahora sí, ya entra en un proceso de deportación. Mientras tanto, tiene una protección. Y de lo que tengo entendido,
ellos estaban en un proceso de asilo y tenían cita para el próximo año. Simplemente se habían ido a una presentación dentro del proceso. Y simplemente vienen, agarran al esposo. ¿Lo agarran quiénes? Personal de ICE enmascarados que nunca se identificaron diciendo que eran de ICE. Se asume que son de ICE porque estaban en una corte de inmigración, pero nunca se identificaron, somos oficial de ICE, y no tuvieron ninguna orden. Tienen que tener una orden para decir, lo detenemos por esta razón, esta es nuestra orden. No tenían nada, entonces ella no sabía, no entendía. Y finalmente cuando ya ve que se va el esposo, desesperadamente dice, llévenme a mí también, llévenme a mí también, llévenme a mí también, ahí lo van a matar, delante de los hijos. Y viene este sujeto, la estrella contra la pared, la tira al piso y finalmente dice que se vaya, y de modo sarcástico le dice, adiós, adiós, adiós. Eso lo pueden ver en el video, ¿no? Pero esto es lo que... De estos casos, vamos a ver el video, Jorge. Me indican que en producción, que ya lo tenemos, ¿no? Vamos a tratar de graficarlo. No me toques, señora. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Esta es la realidad de lo que viven los migrantes en Ecuador, los migrantes indocumentados, quienes vienen en busca de un futuro mejor por las políticas neoliberales de los últimos gobiernos. Esta es la realidad del migrante ecuatoriano. Y eso es lo que queremos que el gobierno se dé cuenta, que lo que se vive aquí no es color de rosa. No, estos son los abusos que se viven por ser un migrante. Alguien que simplemente trata de buscar días mejores. Es desgarrador, hay muchas más imágenes, pero bueno, eso es algo corto que se pudo sacar. Y qué pena, ya que hablábamos de la prensa, Jorge, que la prensa no difunda este tipo de situaciones, este tipo de casos, que son muchos, ¿no? Tú has visto un sinnúmero también de estos casos. Este simplemente es un caso que ha salido en redes y por eso sale, pero estos hay miles, hay abusos no solamente contra ecuatorianos sino contra todas las nacionalidades, e inclusive ha habido abusos hasta con americanos que por estar filmando, por estar defendiendo, ¿cómo se llama?, algún hijo o algún padre, han sido tirados al piso, le han puesto la rodilla encima. O sea, los abusos son al estilo fascismo total, ¿no? Ahora, imagínense, claro, vemos en este momento a la señora gritando, pero tenemos que analizar las cosas en contexto. Muy probablemente, y como es el caso de muchos de los migrantes con los que hemos estado hablando, vienen sufriendo de Ecuador, vienen sufriendo de muchas situaciones y la gran mayoría de ellos vienen huyendo de vacunas, vienen de traumas donde les han ametrallado las casas, donde han amenazado de secuestrar a los hijos para meterlos en prostitución y a las hijas. Viene esa situación. Luego tienen que cruzar la frontera donde reciben maltratos, vejaciones, en algunos casos torturas, donde son extorsionados entre todo el camino. Finalmente llegan acá, donde supuestamente llegan a tabla de salvación, siguen todas las normas, siguen todas las reglas, aplican para procesos de asilo, y de repente vienen y se le llevan al esposo. Y encima de eso, esta mujer desesperada viene y la tiran al piso. Entonces tú te imaginas el trauma de todas estas familias, el trauma de esos niños que estaban ahí presentes. Es una cuestión bastante dolorosa. No es la primera vez. Con la niña también, que el mes pasado fue deportada, la de 6 años, con protestas de autoridades de Nueva York, porque estaban a una semana de iniciar el periodo académico. La escuela, la niña. Okay. Hasta el director de la escuela dijo, por favor, no la saquen, porque ICE tiene la prerrogativa de finalmente deportar o no deportar dependiendo de las condiciones. Pero por supuesto les importó un pepino que autoridades de todo un estado salieran a protestar, salieran a reclamar, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros venimos y recibimos con los brazos abiertos al canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, le entregamos, ¿cómo se llama?, las facilidades para hacer lo que desee, inclusive nos ofrecemos para recibir
a 300 deportados anuales de Estados Unidos. Mientras tanto, nuestra gente es vejada y es maltratada acá y no se dice absolutamente nada. Así que yo tengo unas cuantas recomendaciones para la canciller Sommerfeld. Uno, primero, si efectivamente valora a nuestros migrantes como seres humanos y como manda la Constitución de Montecristi del 2008, la Constitución que quieren echarse abajo, si respeta eso, debería más o menos hacer lo siguiente. Es más, por último, si no respeta a los migrantes como seres humanos, por lo menos respételos como se llama, como fuentes de ingresos, porque somos los que hemos generado 6.500 millones en remesas en el 2024. Y cada año es un récord y récord y récord, cada vez subimos más y somos los que estamos de alguna manera haciendo que la economía del país no caiga en una debacle mayor. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, como haría cualquier país digno, es elevar una carta de protesta. ¿Ya? Y si no quiere hacer protesta, por lo menos diga preocupación, porque en asuntos de diplomacia dice, por lo menos diga, estamos preocupados por el maltrato que recibe la gente. Bueno, no proteste, preocúpese, ¿de acuerdo? Dos, tiene que contactar inmediatamente a la madre, a la familia de este señor deportado y ofrecer ayuda psicológica e incluso ayuda legal. Tres, para que exista una deportación de este señor, por ejemplo, a Ecuador, el país, o sea, nosotros, tenemos que primero aceptar esa deportación. O sea, tenemos que ser notificados y nosotros tenemos que decir, sí, la persona es ecuatoriana y la ha aceptado su venida. Lo primero que tiene que hacer es decir, no vamos a aceptar la deportación de ese señor y de ningún otro ecuatoriano porque vamos a revisar caso a caso si no se ha violentado su derecho. Porque si fuera cierto de que este señor tenía una cita para el próximo año de inmigración, él no puede ser sujeto de deportación. Y muchos de los casos de migrantes acá que han podido ser detenidos, bueno, de los pocos que han podido ser detenidos, la razón de su detención es porque ICE ha estado violando los derechos, el debido proceso, y viene ante un juez y dice, se violó el debido proceso, el juez dice, ok, paremos la deportación hasta que siga el debido proceso. Y así se ha detenido la deportación de migrantes. Entonces, en este caso, y posiblemente en muchísimos casos de ecuatorianos, se está violando el debido proceso y Ecuador, en lugar de aceptar muy gratuitamente que le envíen a nuestros ecuatorianos, decir, no, caso a caso lo vamos a analizar. Vamos a parar, vamos a poner los abogados para defender a la gente. Entonces, no aceptar la deportación, por supuesto, poner abogados que se hagan cargo del caso, informarle a toda la comunidad, es decir, a todos los medios, lo que está sucediendo con esta situación, para que se vea que efectivamente el gobierno está preocupado por los migrantes y que ha tomado cartas en el asunto, no solo con este caso, sino con otro caso de ecuatorianos, ¿ya? Y por supuesto, una de las cosas que debería hacer es decirle al señor Marco Rubio, sus 300 migrantes que quiere, de otros países quiere traer acá, paremos un ratito, veamos la situación de nuestros migrantes acá. Y es más, si quieres hablar de conversación y negociaciones, por lo menos necesitamos un tratamiento especial para nuestros migrantes allá. Este tema de los 300 migrantes también es otro caso que debe ser analizado aparte. Si quieres conversamos, ¿cómo se llama?, del tema. Pero al menos eso es lo mínimo que debería hacer la canciller. Yo me acuerdo que un caso de problemas con migrantes secuestrados. Yo justamente me tocó estar en Ecuador como asambleísta y tuve los votos necesarios para hacer un exhorto que fue aprobado para que justamente el gobierno nacional intervenga y apoye a nuestros migrantes que están en situación de riesgo. Posiblemente este gobierno necesita un exhorto, es prácticamente, y la gente dirá, bueno, un exhorto no significa nada, pero prácticamente es un jalón de oreja y mediático, es un jalón de orejas para decir tienes que hacer algo. Posiblemente este gobierno necesita de la asamblea. Otro exhorto, vamos a ver cuántos asambleístas se niegan a ese exhorto y vamos a ver cuántos asambleístas por los migrantes se niegan a ese exhorto. Bien, hay una pregunta de una seguidora, Merceditas, dice, pregúnteles si de repente tú conoces, ¿no? ¿Cuál es la función del hermano de Atamaín? ¿No? La pregunta que se hacen todos los ecuatorianos, ¿no? Y tú comprenderás el por qué. ¿Conoces cuál es la función de...? El hermano de Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, es vicecónsul
en una de las oficinas consulares en Queens, porque acá tenemos por lo pronto, en Manhattan tenemos 2 oficinas consulares, tenemos en Nueva York 2 oficinas, una en Manhattan y otra en Queens. Por supuesto, donde más ecuatorianos es en Queens. Entonces, aunque sea vicecónsul, está justamente en la oficina consular que tiene más contacto con la comunidad ecuatoriana. Entonces, ahí tiene poder. No sabría decir exactamente la totalidad del poder que tenga el hermano de la presidenta del CNE, pero aseguro que es bastante nombrado, ¿cómo se llama? Y por ejemplo, en procesos electorales, se lo ha visto a él ahí presente en ese momento. No sé, eso es lo que me reportan personas que han hecho control electoral, que siempre está ahí presente. No se entiende porque están los funcionarios consulares. Pero independientemente de las funciones que él tenga, así tenga funciones menores o tenga funciones mayores, aquí el gran problema es este conflicto de intereses. CNE, presidenta, y el hermano en una función del Estado ecuatoriano. Entonces, ya sabemos por qué salen los resultados que salen. Pero no se ha visto, porque no se ha visto de repente este señor en algunas actividades tratando de ayudar a los migrantes, sabiendo que Queens, como tú me decías, maneja una comunidad muy grande de migrantes ecuatorianos. O sea, en ese tipo de actividades sociales que vemos que se está involucrando el gobierno, no lo vemos. A ver, para ser honestos, yo he visto que en ciertos consulados se han comenzado a dar actividades que antes se hacían durante la Revolución Ciudadana, que dejaron de hacerse, que comenzaron a hacerse tibiamente y ahorita comienzan a retomarse posiblemente como cuestión electoral. ¿Y a qué me refiero? Cursos de olla, cursos de capacitación y otras cosas que comenzaron con la Revolución Ciudadana. ¿De acuerdo? Y luego se vienen abajo. Pero las acciones, además de esas acciones que son importantes de hacer, en este momento la acción crítica que necesitan nuestros migrantes es acompañamiento y asesoría legal, seguimiento legal para todos sus procesos. Deberían comenzar porque los celulares, ¿ya? Porque los teléfonos de los consulados respondan a las llamadas. La gente llama y no sucede nada. Estamos, a veces hasta teléfonos de emergencia no responden. A mí me consta que hay un teléfono de emergencia de un estado que por lo menos hace unos cuantos meses respondía, por lo menos me respondía a mí. Pero no existe. Pero no existe ningún servicio de apoyo y no existe garantía. Miren los comentarios que hay en la página de Facebook de los diferentes consulados. Dice, he llamado a ese consulado 20 veces y nadie responde. Efectivamente no funciona. Entonces, ese apoyo que se necesita, que es el más importante ahora, que es crítico, es el que no existe. Pero en cambio existe la cuestión mediática que están dando unos tallercitos en ciertos sitios, en ciertos consulados, que son los que tienen más recursos. ¿Ya? Yo he estado, en el consulado de Minnesota. Yo he estado en Minnesota y una vez hasta hicimos una prueba sobre el tema de las citas. Resulta que abren un periodo, creo que una vez cada 15 días, creo que ya están abriendo como 2 veces cada 15 días en Minnesota. Abren un periodo muy pequeño para que la gente pueda obtener las citas. Ese periodo dura 10 minutos. 10 minutos y en ese momento viene la gente y desesperadamente, a veces dura menos, ven desesperadamente para conseguir una cita, para poder conseguir un pasaporte, una cédula o un documento, porque a veces que hay persecución, lo que más necesita la gente es documentos, lo que más necesita es información. Resulta que hemos tenido voluntarios allí que máximo alcanzan a concretar una cita para un pasaporte, luego medio por un ID consular y se murió y se acabó. ¿Ya? Y eso que son personas que ya están listas con todo y que trabajan de manera rápida. Imagínate una persona que se demora un poquito más. O sea, los migrantes, por ejemplo, en Minnesota no pueden terminar esos procesos. Y voy a hacer un video demostrando esto. No pueden terminar los procesos. Tal es así que algunos migrantes han decidido ir a Chicago porque tienen más facilidades. Pero Chicago es como, creo que como 3 o 4 horas y tienen que viajar a otro sitio. Lo que, si son migrantes indocumentados, se ponen en riesgo para ese trámite. Entonces hay cosas que son importantísimas para los migrantes, que son los servicios consulares rápidos, que no se están dando. Entonces no podemos decir que bien, está un funcionario consular allí y simplemente la situación de los consulados no cambia en cuanto a servicios consulares que son críticos para nuestra gente. O sea, si está este señor, no ha servido de nada. Bien. Jorge, bueno, ¿cuál es el sentir de los migrantes con el paro que vive el país actualmente?
la carestía de la vida, todo lo que sigue en Ecuador. El paro ya no simplemente es por la eliminación del subsidio al diésel, el paro es por la inseguridad, el paro es por la falta de medicina en los hospitales, por la educación, ¿no? Por la salud, es por todo esto. ¿Cuál es el sentir ya actualmente de los migrantes? Bueno, todo depende del migrante con quien hablas, pero sí hay una situación generalizada en cuanto a que el país está yendo cada vez peor. Sin embargo, acá también la gente es manejada mediáticamente. Cuando hablamos mediáticamente, porque tenemos personas que todavía siguen viendo los grandes canales, tenemos personas que siguen viendo Coavisa o que siguen recibiendo noticias del Universo y otros medios. Entonces, ese es el alimento. O que reciben la información simplemente de ciertos familiares o amigos que están sintonizados ideológicamente, entre comillas, digamos, están sintonizados. Entonces sí hay migrantes que consideran que efectivamente lo mismo que pasa en Ecuador, que efectivamente el gobierno está tratando de hacer lo que puede, pero ese grupo es cada vez menor, menor y menor. Tal es así que el evento del que estamos hablando justamente del día domingo es uno de los primeros momentos después de muchísimos años que la comunidad ecuatoriana decide organizarse de manera conjunta, de manera no partidista, para apoyar el paro que se da en Ecuador. Entonces, efectivamente se da porque se puede decir, ustedes son migrantes, ustedes no saben lo que está pasando en Ecuador, que simplemente es la queja de todo el tiempo. A veces los migrantes sentimos más, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos dinero allá, tenemos inversiones, tenemos casa, tenemos familiares que están siendo víctimas de vacuna, tenemos familiares que estamos buscando la manera de traerlos acá de manera desesperada porque tienen que salir de allá. Tenemos familiares que hay que enviarles porque hay que mantenerlos porque allá no encuentran trabajo para nada. Entonces, a veces los migrantes acá sentimos algunas de las laceraciones que está pasando en nuestro país de manera más intensa en ciertos aspectos. Bien. Jorge, querido, te agradecemos por el tiempo que nos has dado, por esa explicación de lo que viven los migrantes en el Ecuador. También ese llamado que le haces a la canciller Sommerfeld sobre lo que debería realmente de preocuparle. Y bueno, gracias a todos y esperamos pues que sigas en contacto como siempre con los migrantes ecuatorianos. Jaime tuvo un problema en la conexión con esto de que no podíamos conectarnos por el audio. Pero bueno, gracias por todo y por supuesto gracias por toda la acogida que nos has dado aquí en Ecuador en directo en estos días en la comunidad. Gusto enorme. Abrazos. Amigos, no se olviden de compartir la transmisión, participar del super chat, póngale like, que hoy es viernes y necesitamos, por supuesto, de que usted esté en contacto con nosotros y que esta plataforma siga adelante y siga creciendo. Conversábamos y veíamos la realidad. Imagínense lo que pasan los migrantes ecuatorianos en su desesperación, en esa lucha constante por sobrevivir, por buscar el pan de cada día, porque nadie se va de su país así nomás porque quiere, ¿no? Bueno, habrá gente que quizás querrá ir a estudiar a otros lados, alguna especialidad, pero la mayoría de los casos que vive el ecuatoriano es la gente que sale dejando su tierra, dejando todas sus cosas por buscar días mejores, que sale buscando el alimento, que deja su familia, que deja su hogar y luego viene acá y después de todos esos procesos tan difíciles que tiene que pasar como migrante para llegar a los Estados Unidos, vive este sinnúmero de situaciones complejas. Y qué pena que el gobierno ecuatoriano no se haga cargo, porque debe de hacerse cargo. ¿De por qué salen? Por la falta de oportunidades dentro del país. Esa es la razón, esa es la que lleva al migrante a salir. Bueno, pero un abrazo gigante a todos los migrantes. Este tipo de casos son los que deben de exponerse, este tipo de casos son los que deben comunicarse, socializarse. Y que el gobierno sepa que sus migrantes están sufriendo, que no vengan solamente aquí a desfilar, en la época de la comunidad, en el mes de la comunidad hispana, y vienen los asambleístas, y vienen y se pasean, levantan la mano, y bravo. No, señores, no es así. La necesidad no es así. Así es, Carlita, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y los migrantes son los que reactivan la economía, son los que están siempre enviando sus remesas a sus familias y aportando al desarrollo de la economía del Ecuador, mientras otros empresarios que después se disfrazan de políticos la plata en paraísos fiscales. Son antipatrias.